Tipos de sistemas internacionales. A continuación les voy a hablar del sistema westphaliano que tuvo un inicio en 1648 y su finalización fue en 1815. Surgió por el Tratado de Westfalia, que puso fin a la Guerra de los 30 años, un conflicto que empezó por motivos religiosos y terminó siendo una lucha por el poder entre varios estados europeos. Se garantizó la libertad de culto entre católicos, luteranos y calvinistas. Se creó un sistema de estados iguales en derechos con fronteras definidas y se introdujo la razón de Estado priorizando los intereses nacionales por encima de los religiosos. Esto fortaleció la diplomacia y trajo un equilibrio de poder en Europa. El sistema westphaliano se convirtió en el modelo base del derecho público y de las relaciones internacionales modernas. El nuevo orden no poseía una autoridad central, por lo cual no se imponían normas generales. El sistema se desarrolló en el marco de la anarquía y el marco de la anarquía implicaba la falta de una autoridad superior que gobierne por encima de los estados. Por lo tanto, cada estado era responsable de su seguridad y de recurrir a ciertas alianzas para que asimismo hubiera un equilibrio de poder frente a otros. No obstante, este equilibrio era inestable y la búsqueda de poder solía generar guerras. A continuación vamos a hablar un poco de la Guerra de los 30 años que se desarrolló en el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico, donde la diversidad religiosa provocó un conflicto interno que debilitó al imperio, especialmente cuando otros estados europeos se involucraron. Por su parte, la Guerra de los 80 años enfrentó al Imperio Español, con las provincias únicas que actualmente son Países Bajos, donde el aumento de impuestos y las tensiones religiosas entre el catolicismo impuesto y el calvinismo generaron un descontento y se deseó una independencia. Junto al sistema westphaliano surgió la práctica de la diplomacia moderna, la cual fue clave para gestionar las relaciones entre estados, que tuvo origen en Italia y luego se expandió por toda Europa. Algunas de las características importantes del sistema westphaliano es la igualdad de derechos y soberanía entre estados, el desarrollo del derecho internacional y mecanismos para la cooperación, y el uso de la diplomacia en la última instancia, la fuerza. El sistema del equilibrio de poder entre 1815 y 1914 fue una de las ideas fundamentales en las relaciones internacionales. Su origen se remonta al Congreso de Viena, después de la derrota de Napoleón, cuando las potencias europeas decidieron reorganizar el mapa político con un objetivo claro: evitar que un solo Estado dominara todo el continente. Este concepto, sin embargo, tiene raíces muy antiguas, desde el Renacimiento. Pensadores italianos como Rucellai y Guicciardini ya habían reflexionado sobre cómo mantener el balance en las relaciones de poder. A partir de esas ideas, se fue consolidando la diplomacia moderna como un medio para manejar conflictos y preservar la estabilidad entre los estados. Durante este periodo, los actores principales fueron los Estados-nación y algunas organizaciones internacionales. Para equilibrar el poder se recurrió a la formación de alianzas basadas en la geografía, la economía y la capacidad militar. El sistema funcionaba mediante la reorganización constante de fuerzas y principios de cooperación, siempre con respeto a la soberanía. Las características centrales fue la multipolaridad, es decir, que ninguna potencia tenía control absoluto. Inglaterra, Austria, Rusia, Prusia y más tarde Alemania compartieron protagonismo en este balance de poder. De hecho, de este modelo permitió que Europa viviera un siglo de relativa estabilidad, conocido como la paz relativa del siglo XIX. Sin embargo, este equilibrio no era perfecto. Era un juego delicado en el que, a través de diplomacia y en ocasiones de la fuerza, se buscaba evitar guerras de gran escala. Finalmente, las tensiones acumuladas y la competencia entre potencias llevaron al colapso del sistema con el estallido de la Primera Guerra Mundial. En conclusión, el equilibrio de poder entre 1815 y 1914 fue un intento exitoso, aunque temporal, de mantener la estabilidad internacional mediante alianzas, diplomacia y respeto a la soberanía, marcando un precedente clave en la historia de las relaciones internacionales. Hola, mi nombre es Emily Camacho Gutiérrez y en este video voy a hablar sobre el periodo de institucionalidad que abarca desde 1919 hasta 1939, o como muchos lo llaman, el periodo entre guerras.
Como señala Hedley Burr sobre el periodo de institucionalidad, este fue un intento de establecer un sistema internacional basado en normas compartidas y con la idea de seguridad colectiva, pero que finalmente no logró consolidarse. En este periodo tenemos muchos actores principales, pero entre ellos tenemos lo que es los estados nacionales, y con el transcurso de los tiempos y de decisiones fundamentales que se tomaron, aparece también la Sociedad de las Naciones, que como indica Paul Kennedy, esta organización representó el primer gran esfuerzo de cooperación internacional después de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, entre otros factores estructurales que definieron esta época tenemos lo siguiente: la multipolaridad inestable marcada por las sanciones puestas del Tratado de Versalles hacia Alemania, y que de hecho, como indica Carr, estas fueron las semillas para la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la crisis económica de 1929, que fue la Gran Depresión, que empezó en Estados Unidos y que de hecho debilitó democracias y favoreció a regímenes autoritarios como el nazismo o el fascismo. Tenemos, en cuanto a procesos de creación, lo de la Sociedad de las Naciones que se los comentaba anteriormente en 1919, que su principal objetivo era la seguridad colectiva. Además, también tenemos lo que sería la Guerra Civil Española, que marcó como un campo de guerra de prueba para lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Y las reglas en teoría eran buscar la paz y la seguridad colectiva mediante el arbitraje como medio de conciliación. Muchas gracias. Mi nombre es William Fran. Hoy voy a hablar sobre el tema del sistema bipolar que está comprendido en el año 1945 a 1991. Esta nace tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que se caracterizó por dividirse el mundo en dos polos de poder: capitalismo, liderado por Estados Unidos, y comunismo por parte de la Unión Europea. Un autor muy importante es Winston Churchill, que alertó en 1946 la división de Europa en dos partes. Esto comprendió el marco de la geopolítica. En inicio de la Guerra Fría se presenta una bipolaridad rígida y luego una suelta. Cuando se presenta la bipolaridad rígida al comienzo de la Guerra Fría, se presenta por el tema de las alianzas y la competencia de poder. Y luego, en 1962, a los hechos de las crisis de los misiles de Cuba, se presenta negociaciones y autonomía de algunos estados, y pues ya en esto el sistema empieza a cambiar al momento que el colapso de la Unión Soviética en 1991. Una de las características que hay que tener en cuenta, como es el tema de los factores, la transnacionalización de los conflictos y el desarrollo tecnológico y el aumento de la militarización durante esta época. El eje rector, pues la disuasión nuclear, la expansión competitiva y la institución le hace frente al conflicto. Y la polaridad, pues se presenta la bipolaridad rígida y suelta durante diferentes partes del tiempo dentro del mismo periodo, en la cual pues es excluyente con el tema de las alianzas rígidas. Algo muy importante que hay que destacar entre los hitos, uno de ellos es en 1945, que es la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU, una institución muy importante hasta la actualidad. Y en 1989 la caída del muro de Berlín como un hecho muy importante durante este periodo, y en 1991 finalizando el sistema bipolar por la disolución de la URSS. A continuación, vamos a hablar sobre el sistema contemporáneo que va desde 1991 hasta la actualidad. Después de la desintegración de la Unión Soviética en 1991, pasa esta polaridad bipolar a unipolar, pero con una mezcla de multipolaridad. Unipolar porque Estados Unidos presenta un fortalecimiento, un poder militar o de seguridad, y multipolar porque pues, los otros factores como económicos, tecnológicos y ambiental se halla poder en otros estados. Para Stanley Hoffman hay dos frentes de sobrecarga por dos revoluciones globales: globalización e interdependencia, limitando soberanía operativa sobre los estados, y la revolución normativa e impulso de regímenes globales como es el medio ambiente y los derechos humanos. Uno de los procesos que se encuentran es la guerra por los recursos estratégicos y la crisis democrática. Una de sus reglas son los tratados y los marcos institucionales, y los ejes rector como la globalización y el orden. La distribución de poder: Estados Unidos es el tema militar, China lo económico y tecnológico, la Unión Europea como regulador y Rusia como poder nuclear.
Uno de sus hitos más importantes en 1990, la globalización acelerada y gracias a los avances tecnológicos. Y en el 2010, la multipolaridad por los Blitz, primavera árabe y la competencia entre Estados Unidos y China por el comercio, la tecnología y la geopolítica.